A lo largo de la historia ha habido mujeres que verdaderamente han marcado un hito en nuestra sociedad, han creado nuevos espacios, han puesto nuevas ideas dentro del campo social y hasta por ahí podríamos decir han transformado concretamente nuestras realidades. Eso es lo más importante. De hecho, que el poder buscar a una mujer que sea insigne, sea de alguna manera mentor, como hoy nosotros le podemos llegar a decir, guía, mentor en ese sentido, es más que importante, digamos, para poder también ayudarnos a nuestro proceso concreto de formación. Ahora, si uno tuviese que darle una visión cristiana a esto, evidentemente podemos tener mujeres de todo talante, ¿no? A la hora de configurarse como modelo de algo, habría que establecer en primer lugar los criterios de qué es ese modelo. Como digo siempre, o como explico, por ejemplo, Maradona bajo algún punto o en algún punto ha sido un modelo. Bueno, evidentemente un modelo en cuanto a lo futbolístico, en cuanto al desarrollo, en su campo, en su área, en cuanto a ser capacidad de crear alegrías para un pueblo que muchas veces sufría diferentes cuestiones y diferentes crisis, ¿no? Ahora, evidentemente, Maradona, ¿cuál es el pecado muchas veces del fanatismo? Elevarlo a Maradona, bueno, a la condición divina, a la condición de Dios, y llevarlo, y que su buen juego, que su buena destreza, obnubile y de alguna manera tape todo el resto de su vida. Cuando en realidad nosotros deberíamos efectivamente, como todo, poner una balanza de aquellos puntos positivos que tiene la vida de una persona y de aquellos puntos negativos. Entonces uno dice, bueno, a ver, evidentemente ha habido una destreza y evidentemente tienen concretamente una, una capacidad para algo. Pero la mayoría de las personas no son siempre hábiles para todo. Bueno, en el caso de la visión cristiana nosotros tenemos, en verdad tenemos una habilidad que podemos decirla, cualquiera la puede desarrollar. Y cuando uno tiene que analizar una vida de un personaje de la historia, lo importante es dirigirnos o volvernos hacia lo que nosotros llamamos la antropología cristiana. O sea, esa antropología, ese estudio del ser humano que tiene una meta. Ese ser humano que tiene un fin, que tiene en verdad un proyecto y que ha sido pensado y soñado de una determinada manera, no por algo, sino por alguien. Y eso es lo que nosotros hablamos cuando nos sumergimos en el libro del Génesis. Cuando nosotros vamos al libro del Génesis, encontramos más que un libro histórico, siempre nos hartamos de repetir esto, ¿no? Encontramos más que un libro histórico, una mitología que en verdad tampoco es propia del pueblo de Israel, sino que es copiada, reformulada, dada vuelta, que se orienta a diagramar algunas verdades que el pueblo hebreo, que el pueblo de Israel va descubriendo a medida que va caminando a lo largo de su historia. ¿Cuáles son esas grandes verdades que uno encuentra en el libro de Génesis, al menos capítulo 1 y 2? La primera es que, bueno, de donde venimos es de aquel que nos ama. Eso es punto principal. Y aquel que ama no tiene sino capacidad de amar y no tiene sino capacidad de dar. Eso es importante, ¿no? El amor siempre es en capacidad donativa, el amor siempre es en capacidad de dar hacia el otro, ¿no? De tal manera que en teología nosotros cuando hablamos de un Dios que nos ama, hablamos de un Dios que es kenosis, ¿no? Es bajada por amor. La primera gran bajada que nosotros tenemos es la creación. Ahora, una creación que no está hecha a la manchancha, ¿no? Una creación que no está hecha por azar, ni tampoco porque Dios esté aburrido. Una creación que evidentemente está hecha y está confeccionada porque hay un plan detrás. Y un plan sentado, al menos en lo que nosotros conocemos, en lo que sería el ser humano. O sea, el plan y el centro de la creación en Dios
es concretamente el ser humano. Y a partir de ahí todo empieza a girar alrededor de él, no configurándolo en un trono, o no poniéndolo al ser humano en un trono, sino poniendo al ser humano de manera privilegiada, pero también de manera exigente, buscando que sea imagen de Dios. Y ahí es la primera clave para analizar las vidas de cualquier persona, ¿no? La ética de la persona. En tanto que Dios nos ha llamado a ser su imagen. Y como nosotros siempre decimos, una imagen que no es el barba, ¿no? No es el viejo, no es el viejo sentado en un trono, que se parece más a Zeus que Dios, ¿no? Sino ese Dios Ruach, ese Dios espíritu, que es interconexión en el amor. Y esto es, en realidad, esto es lo más importante que nosotros tenemos y la verdad fundamental. Nosotros no tenemos un Dios monopersonal, o sea, un tipo solito, una persona solita, ¿no? Desde la fe cristiana nosotros creemos un Dios que es comunidad. Entonces, como va a decir Juan Pablo II, Dios es más que un ser personal, es en realidad un ser, es familia. Eso en primer lugar, ¿no? Eso hay que tenerlo más que claro. Dios no es un ser personal, sino es más familia. Por lo tanto, como venía diciendo, eso es más que importante para entender nuestra fe. No es una cuestión pasajera esto, porque esto nos trae a otras cuestiones y a otras conclusiones. La primera es que al ser Dios familia, es más Dios, es un Dios comunitario, y en la cual la imagen es comunitaria también. Entonces, la imagen de Dios, que es el ser humano, va a ser imagen en tanto se configure como comunidad, en tanto que sea capaz de entablar lazos con los demás y entablar lazos fraternos. Nosotros tenemos en el libro del Génesis dos versiones de creación y dos versiones de creación del mundo y dos versiones de creación del ser humano. En la primera versión de creación del ser humano es interesante porque repite la palabra crear 3 veces. Creó al varón y a la mujer, a imagen de Dios, que los creó varón y mujer. O sea, en un lapso de un versículo, repite 3 veces la palabra crear. Ahora, lo más interesante de esto es que plantea la primera tradición, o sea, los primeros escritos, plantean, fíjese, una igualdad increíble. Creó al varón y a la mujer. O sea, nosotros usualmente tenemos en nuestra cabeza, tenemos concretamente esta imagen de Adán y Eva. Pero en la tradición de Adán y de Eva, o sea, el relato de Adán y Eva es un segundo relato. O sea, no es el primero que se confecciona. El primero que se confecciona es, los creó a su imagen y semejanza. Varón y mujer los creó, a su imagen los creó. O sea, se refiere concretamente a que el portavoz o los portavoces de Dios van a ser más portavoces o van a ser más imágenes en tanto que sean capacidad de amar y de amarse los unos a los otros. Esto es increíble. Porque, a ver, ¿cuál es la imagen de Dios? La verdadera imagen de Dios está en la capacidad de amar a los demás. Entonces, esa segunda verdad luego de la creación, segunda verdad fuerte, es la verdad que determina toda la existencia de nuestra vida y la existencia de los demás. Pero ¿qué es lo que quiero destacar en esto? Que fíjense que no hay una distinción entre varón y mujer. Hay una igual dignidad porque entre ambos y entre todos son capaces, no individualmente, sino entre ambos y entre todos, son capaces de expresar la imagen, de ser el espejito, ¿no? De una realidad que en verdad nos supera, de un amor que en verdad nos rebasa, nos supera. Ahora, eso en la primera tradición. En la segunda tradición nosotros tenemos al Adán, ¿no? Crea primero al Adán y ya conocemos un poco cómo es la creación. Esta cuestión de que lo forma de barro, esta cuestión bien mitológica, ¿no? Que inclusive en los pueblos originarios de América lo tienen. La cuestión de que fue creado de la masilla del maíz, en el caso de los aborígenes americanos.
en el Popol Vuh, por ejemplo, pero también en la tradición israelí, la cuestión de masar de barro, pero con una característica importante, que sopla en sus narices un aliento de vida. En hebreo es la ruaj, ¿no? Que en realidad es el espíritu, le da al ser humano el espíritu. ¿Y qué significa esto? Le da la capacidad de conexión con aquel que le ama. Le da la capacidad de poder buscar de dónde viene, hacia dónde va, cuál es el proyecto de vida. Lo que hoy nosotros podríamos decir la conciencia, pero que rebasa también la conciencia. Esa capacidad interior que todo el mundo tiene y que todos tenemos para conectarnos con aquel que nos ama, con aquel que es trascendente, y no trascendente porque está más allá, sino trascendente porque es capacidad de superación y meta de nuestra vida. Esto es brutal. Ahora, el libro de Génesis, por supuesto, plantea la existencia de Adán. En un momento la existencia de Eva, sacada de la costilla de Adán. Ahora, uno tiene que entender esto de manera importante, no es una cuestión de que Eva esté supeditada a Adán, ni que de Eva sea una cuestión que viene abajo de Adán. ¿No? Así, bueno, Adán fue creado primero y después viene Eva, no, nada que ver. A ver, uno tiene que ir siguiendo el relato del libro de Génesis, en el capítulo 2 en adelante, donde Adán viene poniéndole nombre a los animalitos del campo. Poner nombre significa, en algún punto, capacidad de dominar. Nominalizar, poner nombre, significa conceptualizar, encerrar, acaparar, guardar. Ahora hay un detalle importante en el libro de Génesis. No es que va caminando por el campo, por la selva, y se cruza con Eva y dice, mira, vos te vas a llamar Eva. No. Dios hace caer a Adán en un profundo sueño. Y una vez que está despierto, él se la presenta a Adán. Y le dice, ella es Eva. Esto que parece, digamos, que pasa desapercibido, no es tan desapercibido porque el que le pone nombre, el que le da la dignidad, el que la constituye como ser humano, es Dios a la mujer. Y va y se la presenta. Y no se la presenta como un subalterno, no se la presenta como una dominada, se la presenta como una igual, como alguien homólogo, como alguien a la par, en la cual Adán encontrará su complemento, en la cual Adán encontrará una compañía para poder expresar de mejor manera la imagen de Dios. Entonces, el primer punto del libro del Génesis, es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los criterios de tenerlo en cuenta? Bueno, el primer punto es ese. El primer criterio es ese, la imagen de Dios. Entonces, cuando uno va a evaluar o a hablar sobre alguna vida en particular, un personaje en particular de la historia, uno, desde la antropología cristiana, de la visión cristiana, uno tiene que ir al libro de Génesis y van a ver qué tan acercado a la imagen de Dios estamos, ¿no? Eso en cuanto a constitución del ser humano. Pero si nos declinamos a la parte femenina, nosotros tenemos, en el Antiguo Testamento tenemos varios personajes muy importantes. Las mujeres de los patriarcas son, aunque pasen desapercibidas, son personajes muy importantes. De hecho, en uno de los casos determina a quién se le da la bendición y a quién no, ¿no? Eso es muy importante. Pero no podemos detenernos en el Antiguo Testamento, y que, aunque haya mujeres muy importantes como Ruth y Esther, sino vamos a pasar al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento distinguimos dos personajes importantes, que es María de Nazaret y María Magdalena. En el caso de María de Nazaret sería bueno irnos al Evangelio de Juan, en las bodas de Cana, el capítulo de las bodas de Cana, en donde Jesús, sus discípulos y María asisten a un casamiento y de repente falta vino. Un texto conocido, si no lo conoce, ponga bodas de Cana, Evangelio de Juan, bodas de Cana, va a salir la historia. En algún punto los novios se quedan sin vino, ¿no? Y la primera que se fija de que no hay vino es María, y le dice a Jesús, che, no tienen vino. Entonces Jesús le dice, mujer, todavía no llegó mi hora. O sea, en otra palabra, mujer, no me moleste, le estoy pasando bien, ¿no? Es más profundo que eso, por supuesto. No podemos reducirnos a esa simple frase banalizadora de no me moleste, no tengo ganas. No, acá Jesús no es que no tiene ganas por no tener ganas, sino que no lo hace porque tiene sus razones para no hacerlo.
Sin embargo, María, un poco desafiándolo, le dice a los otros, che, hagan lo que él les diga. Poniéndolo en un brete a Jesús, porque claro, el tipo ya le había dicho, no, mirá, no es el momento para hacer esto. Y entonces la madre le dice, no, no, sí es el momento, ahora sí es el momento. Lo importante en esto, más allá de que es un texto simbólico, sobre todo en el Evangelio de Juan, no es un texto histórico, que Jesús ha tenido una boda, posiblemente sí, pero no es un texto histórico. El Evangelio de Juan es más simbólico que otra cosa, ¿no? Acá hay que resaltar las actitudes de María, que son las actitudes y los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de ver a una persona concreta, de un personaje concreto. En primer lugar, la atención. O sea, esta capacidad de estar atentos. Punto número uno, ¿no? En María lo más importante es esta capacidad de estar atento. Número dos, la capacidad de estar al servicio. O sea, María es una mujer al servicio de. Si bien María está disfrutando, María ha sido una mujer de servicio. Número tres, la valentía, ¿no? En este caso, María se atreve a cuestionar a Jesús y le dice, no, lo vas a hacer ahora. Pero no solamente en este hecho de las bodas de Caná, concretamente. María ha tenido una valentía importantísima. A ver, que alguno de los evangelistas se haya atrevido a escribir que ella recorre 200 kilómetros prácticamente para visitar a su prima, en el mapa más o menos eso, que más o menos no ha sido histórico eso, bueno, eso es cuestionable, pero hay que tener agallas para ir en ese tiempo sola, ¿no? Y caminarse toda esa cantidad de kilómetros, ida y vuelta, para visitar a la prima embarazada. Entonces, a ver, eso una. Después hay que tener agallas para querérselo traer a Jesús en medio del público de las orejas. Cuando van y le tocan las puertas, Jesús está predicando y le tocan las puertas, le dicen tu madre y tus hermanos, te buscan y están allá afuera. Y Jesús no le dan ni 5 de bolilla, ¿no? Y que es muy lindo esto porque en el Evangelio de Marcos es muy crudo, ¿no? Dice que a partir de ahí ni la madre, ni los amigos, ni los hermanos de Jesús, entendiendo por hermanos por supuesto los primos, ¿no? Primos y parientes cercanos, ni la madre, ni los hermanos, ni los amigos de Jesús le dieron más bolilla. Eso es brutal, la familia lo desheredó prácticamente, o sea, porque pensaba que estaba loco. O sea, porque pasar de ser albañil, maestro mayor de obra, carpintero, pasar ahí a pasar a predicar el reino de Dios, el tipo se golpeó la cabeza. No fue tan fácil para María aceptar eso. Ahora, claro, el Evangelio de Marcos postula esto, que es como el más cercano a lo histórico. Después Lucas, Mateo y Lucas lo van amoldando y en algún caso lo van como, sí, lo van diluyendo, ¿no? Y bueno, no lo dejan las hermanas y la madre, sino que lo deja la gente que lo conocía. Y después no, ni la madre, nadie lo deja, ¿no? Porque era muy fuerte decir que la madre lo deja. Pero no sabemos qué ha ocurrido. Pero sí sabemos que María ha sido una mujer valiente. Por otro lado, una mujer inteligente, ¿no? Una mujer sumamente inteligente. Y eso es muy lindo destacarlo en la Anunciación, el relato de Lucas de la Anunciación. Volvemos de nuevo, que son textos confesionados, ¿no? No son textos históricos, son textos confesionados, en base también al conocimiento que tuvo la comunidad de discípulos de María. Porque hay que recordar que posiblemente los que estuvieron, los cercanos a Jesús, han compartido algo con María. Entonces la han conocido, ¿no? ¿Cómo es María, no? Bueno, entonces, por algo, Lucas en el momento de la anunciación, cuando el ángel le viene y dice, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, vas a quedar embarazada. Entonces María dice, ¿cómo? Si yo no convivo con nadie, no convivo con ningún hombre. O sea, en otra palabra, no mantengo relaciones sexuales con nadie. ¿Cómo puede ser esto? Y es más, hasta todavía no nos casamos por segunda vez, porque los judíos tenían 2 casamientos. En la primera donde no convivían juntos, y la segunda donde ya convivían juntos. María está comprometida con José.
había un compromiso, pero no una convivencia. Entonces María pregunta al ángel. Bueno, esta cuestión del ángel, por supuesto, siempre entendiendo la imagen de Dios, ¿no? O a Dios mismo, ¿no? Entonces María cuestiona a Dios, ¿no? Che, pero ¿cómo va a hacer esto? O sea, es inteligente, no es tonta. Y acá hay que tener en cuenta una cuestión muy importante de que María es obediente. Y uno podría decirse, ¿qué es la obediencia? ¿No? La mayoría entiende por obediencia una cuestión de obediencia de vida. O sea, esta cuestión de se acata la orden sin ningún tipo de cuestionamiento. Y la palabra obediencia viene de obaudire, que significa saber escuchar. Y la escucha comprende también diálogo. No es simplemente escucha y sumisión. Obediencia no es sumisión. Obediencia es aprender a escuchar y a sacar lo razonable de lo que se recibe. Pero, claro, la fe de María no es una fe tonta. No es una fe sumisa. Y eso ahí está muy bueno, porque digo, a ver, la fe no puede terminar siendo un golpe de estado de la razón. No es que porque tengo fe no pienso y porque pienso no tengo fe. No, la cuestión puede ir tranquilamente de la mano y ese es el desafío. La mayoría se declina por lo fácil. Esta cuestión de o creo y saco la razón a patadas, soy un super mega científico, que me la sé toda, que un super estudioso y no tengo fe. No, porque la fe no sirve. No, pará. Porque hay cosas que la fe explica que la ciencia no explica y hay cosas que la ciencia explica que la fe no explica. Son conocimientos diversos, ¿no? Nosotros lo veíamos al principio de año, que se pueden tranquilamente comprender. Entonces María es una mujer que escucha la palabra, es una mujer que sabe escuchar la voz de Dios en su vida. Voz de Dios que se manifiesta en el corazón, pero también en los demás. Entonces, servicial, atenta, que sabe escuchar, mujer de oración, valiente, ¿no? Y usted mira, bueno, ¿qué tiene que ver esto con algún personaje? Bueno, a ver, ¿qué capacidad de valentía tiene la persona que yo? ¿Qué capacidad de valentía para el bien, ¿no? Para ir en contra de lo que hace mal. ¿Qué capacidad de escucha para olfatear por dónde va la cosa? Para olfatear por dónde va la mejora de la humanidad, ¿no? ¿Qué capacidad de escucha? ¿Qué capacidad de fe se ha tenido? No necesariamente en una cuestión, en una confesión concreta, sino una fe o una convicción. Bueno, esa es María. Después nosotros tenemos a María Magdalena, ¿no? María Magdalena, que usualmente se la trata de, se la trata de la novia de Jesús, ¿no? Esto creo que ya conmigo ya lo hemos visto otros años, pero esta cuestión de la novia de Jesús viene concretamente del Código Da Vinci, de un Jesús que bueno, se casa con María, tuvo un par de hijitos, que es una novela. Ahora uno pregunta, ¿de dónde viene la novela? Viene, por supuesto, del Evangelio de Felipe, un libro que no entró dentro de los 4 evangelios, porque la primera comunidad fue conformando sus libros regla o sus libros más importantes. Bueno, dentro de sus libros más importantes quedó Marco, Mateo, Lucas y Juan. No entraron otros, pero uno tiene en la literatura más evangelios, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Judas. Ahora, en el Evangelio de Felipe se dice concretamente esto de María Magdalena como la mujer que besaba en la boca a Jesús. Pero hay que entenderlo bien a esto, ¿no? En el Evangelio de Felipe, María Magdalena representa la sabiduría, entonces que haya besado en la boca a Jesús está un poco del lado de que Jesús se relacionaba con la sabiduría, ¿sí? Pero no hay que negar que ha sido una gran compañera de Jesús, eso en primer lugar, y una gran amiga. Ahora, y ustedes me dirán, ¿qué destacar de María Magdalena? Bueno, en primer lugar, destacar de María Magdalena, primero la capacidad de valentía, de romper junto con Jesús los moldes y los esquemas de la sociedad que decían que había que casarse, y si no había que casarse, había que entrar en una congregación religiosa. Lo que se esperaba de María Magdalena era que se casara. Lo que esperaba la comunidad judía del tiempo de Jesús, de la mujer, era que se casara.
era que tuviera hijos. Si yo no tenía hijos, era una maldita de Dios, ¿no? Ahora, María Magdalena es interesante, porque rompe con todos los esquemas y empieza a seguir un varón. Es un varón que está junto a otros varones, o sea, más aberrante, el triple aberrante. Entonces, las agallas que tuvo que tener esta mujer para esto ha sido impresionante. Eso en primer lugar. Valentía, fortaleza, ¿no? Y luego de la muerte y resurrección de Jesús, esa capacidad de innovación en base a la fe. Porque María Magdalena, recordemos, esto también lo hemos visto, es la iniciadora del movimiento cristiano. No, el iniciador es Pedro. El Papa es Pedro. Bueno, pero en el Evangelio de Juan, la primera que lo ve al resucitado, la primera que es enviada, o sea, apóstolos en griego, la primera que es enviada, la primera que lo ve al resucitado, es María Magdalena. Y es la primera la que va a anunciar que Jesús está vivo. Entonces, a partir de ahí, comienza en ella un juego y un desafío brutal por intentar anunciar que el maestro, el rabí, vive y no está muerto. Que en realidad Dios no lo ha dejado caer a la nada, ¿no? Que Dios no lo ha dejado caer en la nada, sino que evidentemente en su amor lo ha sostenido y en su espíritu lo ha transformado y lo ha hecho vivir, ¿no? De nuevo, resucitar. Entonces, la capacidad de valentía, la capacidad de innovación, de renovación, porque es la primera que planta las bases de la transformación de la tradición judeo-cristiana, de la tradición judía sobre todo, y por sobre todo la capacidad de anunciar el Evangelio, de anunciar a Jesús. Entonces, todo esto teniendo en cuenta también que en ambas mujeres el amor se expresa en base al servicio. Eso es sumamente importante, ¿no? Porque María Magdalena, cuando arranca la comunidad cristiana, la mujer que se pone al servicio, ¿no? Y en los evangelios tenemos muchas mujeres al servicio. Marta, María y Lázaro, los hermanos, ¿no? Las mujeres que estaban con Jesús. Antes en el Evangelio de Juan, antes de la última cena, en la última cena Juan relata el lavatorio de los pies, no la institución de la Eucaristía. Ahora, 2 capítulos antes tenemos a María Magdalena lavándole los pies a Jesús. O sea, es una cosa brutal. Algunos estudiosos afirman que Jesús aprendió de ella. Aprendió a lavar los pies de ella. Aprendió de una mujer. Entonces, en verdad, la mujer de alguna manera mal vapuleada a lo largo de la historia, maltratada a lo largo de la historia, pero ha sido y es, ya hoy en día es verdaderamente una de las expresiones más fidedignas del amor de Dios, ¿no? Esta capacidad entrañable, esta capacidad de amor entrañable, o sea, de amor desde las entrañas, de amor desde el corazón, de amor desde lo simple, desde lo más profundo del alma, justamente con el tema de la gestación. O sea, eso es terrible, ¿no? También es expresión el varón de la imagen de Dios, pero digamos ya a título personal es interesante y muy importante tener a la mujer como verdaderamente una de las mejores imágenes de Dios. Lamentablemente en la historia de la Iglesia esto no se ha visto reflejado, ¿no? Ha sido muy minusvalorizada, muy, digamos, ya con María Magdalena, ¿no? María Magdalena pasó 10, 20 años y la enterraron en una fosa, o sea, porque no había capacidad de que un movimiento que estaba surgiendo tenga prestigio si era manejado por una mujer, ¿no? Eso era una cosa totalmente descabellada. Y allá por los siglos 3, 4, uno de los papas la tilda de prostituta, ¿no? Lamentablemente en una manera de denigración y de enterrar el prestigio que después, casi 2000 años después,
sea, haciendo un estudio profundo de lo bíblico, bueno, Francisco revierte esta imagen y dice, no, en realidad jamás fue una prostituta. Y es contrario, fue la primera apóstola. O sea, nosotros podemos decir la primera papisa o papa, como más le guste llamarle. Pero eso es lo más importante dentro de las categorías. Entonces la pregunta final es, bueno, ¿qué características mi personaje tiene de acuerdo a esto que acabamos de nombrar? Sobre todo en la capacidad de transformación del mundo, en la capacidad de hacer el bien a los otros. Eso es lo más importante, en la capacidad de buscar el bien para sí mismo, para los demás, y en la capacidad de dar amor. Vuelvo de nuevo, puede ser muy buena pintora, pero si no ama, y nos va a ser un poquito difícil relacionarlo. Puede ser un muy buen jugador de fútbol, pero si no ama, va a ser complicado de relacionarlo desde un punto de vista cristiano.